Nuestro primer invitado es Rodrigo Hurtado. Asiento, Rodrigo. Rodrigo es médico de la Universidad de Chile. Hizo su especialidad en pediatría, también aquí en la Universidad de Chile, y posteriormente se fue a Estados Unidos a hacer una subespecialidad en inmunología, que es el tema que a nosotros más nos llamó la atención y por el que queremos preguntarle. Esta subespecialidad que les mencionaba, él la hizo en la Universidad de Georgetown, donde actualmente también trabaja. Tenemos también a otro invitado, a Francisco Aboitis. Francisco es biólogo y después se fue a trabajar como investigador a Harvard y posteriormente decidió hacer un doctorado en neurociencia. Tema fascinante que lo ha llevado a dedicarse a investigar durante muchísimos años y a continuar estudiando e investigando, primero en la Universidad de Chile y actualmente en la Universidad Católica en el área de psiquiatría. Y tienen un departamento, un área especialmente dedicada a investigar sobre el cerebro desde la perspectiva de diferentes disciplinas. Antes de comenzar, les pido un enorme aplauso para ellos por estar aquí con nosotros. La razón por la cual quisimos invitar a estos dos increíbles invitados fue entender por qué actualmente estamos comiendo lo que comemos, de qué manera eso nos afecta y cómo podemos nosotros hacerlo de una mejor manera. En primer lugar, los voy a dejar con la ponencia de Rodrigo, que nos va a contar un poquito más sobre el tema de la microbiota, que es un tema fascinante, del que poco sabemos y que nos afecta profundamente en nuestro diario vivir. Bueno, muchas gracias a INACAP y a la comisión organizadora, María José, por hacerme participar en esta jornada. Y cuando me invitaron, me sentí especialmente honrado de poder participar con ustedes, que tienen literalmente en vuestras manos uno de los temas más importantes de hoy, que es la relación entre alimentación, salud y felicidad. Hoy día voy a hablar un poco como, no muy serio como doctor y como inmunólogo para no latearlos demasiado, porque el tema a veces se va para partes más complejas. Yo desde chico sentí una gran fascinación por la cocina. Vivía en la casa de mis abuelos. Era una cocina así, tal vez más grande, montones de niños. Ahí estoy yo en uno de ellos. Y mi fascinación era cuando ya se iban los más grandes al colegio, era ir a meterme a la cocina, de donde rápidamente me echaban porque un niño no tiene nada que hacer en la cocina. Y quedaba yo triste y a veces me aceptaban, ponía caras, etc. Pero lo fascinante era ver cómo una persona era capaz de tomar todos los objetos naturales que nos entrega la vida, transformarlos en una alimentación sana, bien presentada y además deliciosa. Y bueno, los años pasaron, salí de la casa de mis abuelos, se fueron los abuelos, quedaron los recuerdos, y entré a estudiar medicina a la Universidad de Chile, de donde me gradué y ya al entrar ¿Eso? ¿Se sigue escuchando, no? Sí. Ya entrando a la escuela de medicina, conocí a un personaje que es como uno de los padres de la medicina, que es Hipócrates, y que lo tenemos en esta foto, y ese no es mi abuelo, es Hipócrates. Y la máxima de Hipócrates era que la alimentación sea tu medicina. Frase que cuando uno recién entra a la escuela de medicina tal vez no le da demasiada importancia y la toma un poquito a la liviana, pero ahora que estoy ya como al final de mi carrera digo, bueno, sí, él tenía toda la razón. La cosa va por ahí, no es que vaya por otro lado. Hemos aprendido durante años de medicina una serie de cosas que son tecnológicas, pero al final llegamos a algo tan simple, que si no comemos bien, no vamos a estar sanos. Esta frase me quedó súper marcado
y deberían tal vez haberle prestado más atención, pero sin embargo después en la carrera ya me enrolé en ese tema, en parte por el tema de la inmunidad y las reacciones a alimentos. Me fui a Estados Unidos, me tocó vivir el contraste de entre un país rico, un país pobre, con un montón de diferencias en alimentación, en música, en cultura, en vestuario. Y yo, luego de recibirme allá, empecé a venir a Chile y trabajaba 3 meses acá y 2 semanas en Estados Unidos. Y con el correr de los años vi esta tremenda diferencia que comenzó a acercarse hasta llegar a un punto que estamos muy parecidos, que no sé si es para bueno o es para malo, eso queda a criterio de ustedes sacar algunas conclusiones. Sigo viniendo a Chile periódicamente 3-4 veces al año y me encanta ver qué está pasando, cómo se está comportando los cambios alimentarios, qué está pasando con los catástrofes nacionales, cómo pueden influir cosas como incendios forestales, por ejemplo, en la inmunidad y en otros fenómenos que son bien locales chilenos. Y yo creo que eso a lo mejor son excusas, porque la verdad de fondo es que cuesta mucho dejar de ser chileno. No es fácil. La diferencia entre los dos países, este era el Chile cuando me fui. Esta era una familia chilena y el país era más pobre, sus ciudades eran menos desarrolladas, las enfermedades que veía yo en ese entonces eran muy distintas a las que se ven hoy y muchas de ellas ya casi no existen. ¿Quién habla de desnutrición hoy día? La enfermedad de la mortalidad infantil causada por gérmenes patógenos que venían de aguas que estaban contaminadas era la mayor impacto en las cifras de mortalidad de esa época. Y hoy día esas enfermedades raras que se veían entonces son como el pan de cada día. Aquí hay una presentación de estas dos figuras que ustedes ven, que cuando yo me recibí, una persona que nacía en Chile tenía una expectativa de vida de 57 años y hoy día tiene 81 años. O sea, la redondela grande son los 81 años y junto con Canadá, Chile son los dos países que más viven en América y vivimos 3 años más que los que nacen y viven en Estados Unidos. Es una razón de un orgullo no menor que esta sociedad haya llegado a esto. Es un desafío, es un trabajo multitudinario de autoridades de salud, autoridades de gobierno, programas que se han llevado, y sobre todo gran disciplina en tratar de sacar el país en adelante. A veces cuando uno ve desde Chile, no aprecia lo que se tiene, y desde fuera, sí, Chile es como un cristal. O sea, hablan del país, no, Chile, ese no lo toque. De estas cifras, que nos sentemos muy orgullosos, nos dejan un desafío que es muy grande y ahí es donde viene toda la labor que puede desarrollar, no la medicina, sino que la nutrición y el ensamblaje o el intercambio de ideas que hay entre las dos áreas de la ciencia y de la nutrición. Ahora ustedes ya no son solamente los artistas de la culinaria, sino que son científicos de la alimentación. La población de 65 años en Chile es mayor que la población de menos de 15 años. O sea, los viejos somos mayoría. Estamos envejeciendo, estamos en un país que está envejeciendo y cuando empecé mi carrera la preocupación era enorme, de nuevo, la mortalidad infantil y enfermedades tan simples como neumonias, bronquitis, enfermedades infectocontagiosas más complicadas como tifus, como la tuberculosis, la hepatitis A, enfermedades que hoy día son mínimas en Chile.
El tifus y la hepatitis A en Chile son enfermedades que antes en todas las familias había uno con hepatitis o con tifus. Hoy día eso no se ve, es raro. Entonces, estas enfermedades nuevas que se ven hoy día, que son enfermedades degenerativas, crónicas, son la causa de la mortalidad y son el 50% de la mortalidad de las personas sobre 50 años. Un cambio inmenso. Y uno se pregunta, no quiero ser muy filósofo, pero ¿quién quiere vivir a llegar más lejos? O sea, ¿de qué nos sirve vivir los 81 años si vamos a estar achacados de una serie de enfermedades que son tristes, tienen un impacto familiar severo, son enfermedades que son difíciles de tratar, son caras de tratar, cambian todo el espectro de la vida familiar? Y yo los invito a meditar como médico si vale vale la pena vivir más largo y más enfermo, y por qué no pensar en vivir más largo y tener la posibilidad de morir más sanos, porque está claro que todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las enfermedades actuales? En estas enfermedades que están diagramadas en este esquema, ustedes van a ver que enfermedades como la diabetes, las enfermedades metabólicas y la obesidad, el asma y las enfermedades alérgicas, incluyendo alergias alimentarias, enfermedades autoinmunes, que son enfermedades en que nuestro cuerpo reacciona contra nosotros mismos por distintos detalles que vamos a ver, enfermedades intestinales. O sea, yo creo que no hay ninguno de ustedes que no se sienta al lado de un compañero de trabajo y le diga, oye, ando tan hinchado. Entonces, esa es una cuestión de enfermedades inflamatorias intestinales. Algunos lo llaman colon irritables. Enfermedades más severas como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Después enfermedades neurológicas, que no le quiero quitar aquí tu cupo, pero son súper importante la aparición y aumento de la enfermedad de Parkinson, de enfermedades de demencias como el Alzheimer, algunas formas de cáncer intestinal, enfermedades neuropsiquiátricas, incluyendo enfermedades como ansiedades crónicas, como cuadros depresivos, trastornos del desarrollo neurológico, tu especialidad, el déficit atencional, algunas formas de autismo. Preguntaba si podía ser también otro tipo de trastornos neurológicos de desarrollo, como la dislexia en adolescentes. Y causas que en esa época pensábamos nosotros que podían ser la base de este problema, incluían desde luego un componente genético que en esta época todavía era un poco casi una sospecha, ya estaba recién saliendo el código genético, no se había todavía dado el premio Nobel. Y empezó en el año del milenio a estudiarse el genoma humano, que fue un aporte inmenso al conocer. Y poco después del genoma humano aparece un trabajo que es súper espectacular en una revista muy conocida médicamente que se llama el Nature, y en el año 2007 sale un dato que no lo sospechábamos y que nos hace pensar que todas estas enfermedades que le echábamos la culpa a no solo al genético, sino que al medio ambiente, urbanización, cambios de dieta, el uso de antibióticos y efectos colaterales de antibióticos, bacterias del medio ambiente cuando había aguas contaminadas que servían la alimentación, y finalmente el estrés que ya empezaba a tomar forma dentro del diario lenguaje, estrés que surge en la década de los 40 y 50 como concepto a una necesidad del cuerpo a adaptarse a un posible ataque o a un posible cambio. Lo hablaron en un momento del síndrome general de adaptación. Sin embargo, estos últimos 15 años después del genoma humano, llegan a un descubrimiento que es bastante revolucionario y que tiene mucho que ver con todos nosotros, y más que nada es el descubrimiento que existe un órgano que no le hemos dado nunca la importancia y que
a lo mejor no los encuentran ni siquiera muy glamoroso, y es el intestino. Hasta entonces se pensaba en el intestino como un órgano que funcionaba en una dirección. Comíamos, absorbíamos la comida, se eliminaba el resto por donde todos saben, y se sabía que en el intestino había algunas bacterias que nosotros las llamábamos comensales, o sea, eran invitados a comer con nosotros en el mismo lugar, pero no se sabía ni de su magnitud, ni de su significado, ni de sus funciones. Vuelvo atrás a esta presentación en que la proporción que aparece en esta información es que el intestino contiene una cantidad de bacterias tan impresionantes que son estimadas en 100 trillones de bacterias. Y estas trillones de bacterias tienen material genético, tienen el mismo o tienen DNA que está en las células, en nuestros cromosomas, y que determinan una serie de condiciones de conducta, pero también están ahí larvados posibles enfermedades que se van heredando en la línea genética de una familia. Y si ustedes quieren comparar el material genético del humano, van a ver el cuadrado chico y el de las bacterias en el cuadrado grande. De manera que tenemos un material genético absolutamente dispar, abundante en los dos, y ese material genético que tenemos en nuestra flora nos acompaña. Somos otro yo. No solo eso, nos acompaña. Hablamos los genes nuestros con los genes de esas bacterias. Y esas funciones de esta flora bacteriana gatilló un conocimiento. Esto del genoma humano tuvo su fruto en llegar a establecer lo que significa la microbiota y los 100 trillones de bacterias. Si ustedes ponen sus bacterias alrededor de la Tierra, dan 2 vueltas a la Tierra con las bacterias que ustedes tienen cada uno en su intestino. Estas bacterias, que las hemos llamado amistosas, se llaman microbiota, que a veces no son tan amistosas, que no sabemos mucho de ellas, que no sabemos siquiera si son parte de nuestro cuerpo. Me gustaría que hubiera filósofos aquí para que interpretaran lo que es la microbiota, que empieza a formarse cuando ustedes están saliendo del canal del útero. La microbiota se forma al momento de nacer. El tipo de parto condiciona la microbiota que ustedes van a tener, y de manera que el descubrimiento que vino de ello era que, y lo revolucionario fue que el material genético era muy rico, y no solo que era muy rico, sino que el saber que no estamos solos en esa parte es un descubrimiento que da para mucho de pensar. Ayer hablaba con una persona que trabaja, antes de venirme, ella es economista y vive en la China y en la India y se dedica a la meditación trascendental. Y me dice, ¿será que yo cuando hago meditación trascendental, mis bacterias también meditan? Y después llegan a la conclusión que sí, que estas bacterias a lo mejor meditan, pero por lo menos necesitan dormir. Porque estas bacterias se alteran si ustedes no duermen. También tienen ciclos circadianos de reposo. En esta imagen, ustedes ven la proporción, y a esta bacteria, entonces, el conjunto se le llama la microbiota. Y en esta microbiota, que antes lo llamábamos los comensales, no son ni tan comensales tampoco, porque tienen una tremenda función en el organismo. Y aquí vamos a ver un poco qué funciones tiene el organismo. Que la microbiota se alimenta de cosas que nosotros no digerimos, de fibras naturales que no digieren. La microbiota es capaz de fermentarlas, y al fermentarlas es capaz de producir otras moléculas
Las más importantes son ciertos oligosacáridos, ácidos grasos de cadena corta, todos los que tienen una gran función dentro de la inmunidad y sirven para producir energía, que la usamos nosotros, y esa energía sirve para reparar las células de nuestro intestino. Nuestro intestino está cubierto por una mucosa intestinal que si ustedes la estiraran y la abrieran, sería tan grande como 2 canchas de tenis. Hay harto trabajo ahí. Extrae fibras de energía y tiene además una acción bacteriana muy misteriosa. La microbiota es capaz de percibir cuando entra al intestino una bacteria que va a atacar al intestino. O sea, tiene una función selectiva, antibióticos a germen que van a producir un daño en la pared intestinal y va a echar a perder la relación con su microbiota. Le va a echar a perder su hábitat y va a desconectar la conexión que la microbiota establece con el cuerpo. Entonces hay una cosa de balance. Si uno tiene su microbiota bien balanceada, las cosas andan bien. Y si está desbalanceada, se produce algo que se llama la disbiosis. Y en esta disbiosis, ustedes pueden ver que puede durar poco o puede durar largo. En esta disbiosis, las bacterias se desconectan un poco de su intestino y empiezan a crear problemas que tienen que ver con seguridad intestinal. O sea, bacterias pueden empezar a acercarse, bacterias patógenas, a la pared intestinal y amenazar entrar al cuerpo. Durante todos estos años se han descubierto una serie de cosas que son fascinantes en la pared intestinal. En el pasado se pensaba que la pared intestinal era una pandereta de células muy bien pegadas una a otra y por la parte que da a la luz del intestino entran los productos que son productos de la digestión. En los últimos, yo diría 20, 25 años, no más de 20 años, se descubrió que las células de esta pandereta tienen un ábrete sésamo. Se pueden abrir y pueden entrar y salir células por este puente levadizo o como esta puerta mágica. Y eso está condicionado no solo por la microbiota, sino que por la respuesta inmune que está dentro del intestino. Este cuadro, que se ve complicado, es complicado. Porque lo que ven ustedes al principio es la línea de estas bacterias que están pegadas juntas. Y al lado de afuera ven una cosa que está pálida, en que no hay nada, que es una mucosa que protege, un muco que protege la pared intestinal, y por ese lado se absorben una serie de alimentos, y por fuera de ellos ustedes están viendo las bacterias de la microbiota. Y estas bacterias de la microbiota no dejan que entren bacterias más allá de la capa mucosa. En la segunda capa, después de las células, aparecen ya algunas células que son de la inmunidad. Una de ellas son de la familia de los fagocitos, células que son capaces de ingerir, pero además de reconocer moléculas que no le sirven al cuerpo. Esa que está entre 2 células, que aparece como una jirafa, es un tipo de macrófago que tiene un receptor y se llaman receptores largos. Y al final de ese receptor hay una especie de pantalla que es como un código de barras que establece quién se está acercando a nosotros. Y ese código de barra lo recibe también la microbiota, y si le informan que llega una bacteria que no conviene, la microbiota se le acerca y la corre. Se fue. Ahí está. Más abajo ven una constelación de células con letras raras, ahí una dice TH1, otra dice TH2, que son células específicas de la inmunidad que toman conciencia de esa y funcionan de tal manera que hacen que se proteja este sistema y se ponga en marcha funciones que van a la larga a ser de rápida respuesta ante un ataque. Una de ellas es la formación de anticuerpos específicos. Y en la última capa de abajo
dejé una capa tuya. Esas son neuronas. El intestino tiene, según lo que yo leí, entre 500 millones y 1 millón de neuronas. O sea, tiene más neuronas que la médula espinal. Y estas tienen un diálogo bilateral entre el cerebro y el intestino. Y ustedes se van a acordar de frases tan antiguas que uno siente que le dieron una noticia que fue como si me pegaran en el estómago. Conexión entre el cerebro y el intestino. En inglés una frase clásica es el gut feeling. O sea, me compré la casa en esa esquina porque tenía un gut feeling que era una buena lugar donde vivir. Y en chilenismo ahí me cayó como patada en la guata. El golpe bajo en un boxeador, o sea, la conexión intestinal, cerebro, que no me cabe hoy día, sino que es tuyo, está también representado en esa figura en que ve la complejidad de lo que es la mucosa intestinal y su medio ambiente, y que no es ya un intestino, sino que es todo un ecosistema, en que la inmunidad, el sistema nervioso y las células que protegen están presentes. Esas células son de corta vida, duran 6 días. Cada 6 días esas células se reemplazan con todo su sistema. Rodrigo, perdón, ¿esas neuronas que tú mencionas son exactamente iguales a las neuronas que tenemos en el cerebro? Él les va a explicar, pero son partes de las neuronas del nervio vago, que es uno de los nervios craneales, que entre paréntesis es el nervio más largo que existe en el organismo. O sea que tienen la función de transmitir impulso y de recibir información. Entonces son neuronas en ese tipo y usan mediadores químicos entre sus contactos, entre sus sinapsis, la mayoría de los cuales son producidas también en el intestino. O sea, la serotonina se produce en su mayoría en el intestino. Pero puedes contradecirme, no creas que no estoy abierto a todas estas cuestiones. Entonces hemos hablado brevemente de la inmunidad, que es un tema que es bastante árido, pero la respuesta inmune existe en general en 2 formas. Una con la que una nace y que la viene formando desde la vía intrauterina, y una inmunidad que se adquiere al nacer, que es una inmunidad adaptativa en el cual el cuerpo encuentra una bacteria, la reconoce, toma nota de esta bacteria, crea una memoria y produce un anticuerpo para rechazarla. Cuando ya tiene memoria, esta respuesta es muy rápida, es una cosa de minutos y de horas, en que si llega una bacteria peligrosa y el señor de la microbiota le acusa al receptor largo que está esa bacteria, ese receptor largo le avisa a la célula de inmunidad que necesita anticuerpos contra esa bacteria. Esas bacterias se producen, se abre sésamo, las células salen los antibióticos a la zona mucosa y protegen que no se produzca una inflamación. Cuando el sistema de la inmunidad, por distintas razones, comienza a fallar, se produce a raíz de una falla en la cantidad de bacterias o a raíz de un proceso interno como un estrés muy marcado o como cosas alimentarias que estén afectando la mucosa intestinal, se empiezan a aparecer enfermedades que son degenerativas crónicas. Y estas enfermedades degenerativas crónicas están en el genoma humano. Y lo más curioso es que el genoma y el cromosoma el ácido nucleico está protegido por ciertas proteínas, que son las histonas, que la van apretando y protegiendo que nada se meta. Cuando empiezan a aparecer indicadores de que va a haber una expresión genética de Parkinson, la microbiota produce cosas que hace que se proteja el genoma y hay un diálogo de genoma de la microbiota con el humano. Esa cosa es increíble, era inconcebible y hoy día abre unas puertas para pensar, y esta microbiota la vamos a usar entonces para combatir enfermedades de las cuales después de los 50 años nos estamos muriendo casi todos. Y tratar de morirnos sin estas enfermedades que son tan dolorosas y tan difíciles de controlar. Entonces,
el intestino alberga el 80% de las células de la inmunidad, o sea, lejos un órgano inmune de la mayor importancia. Y no respetar nuestro intestino es no respetar todo este ecosistema. De manera que vamos a pensar lo que vamos a ir cocinando en los años que vienen para mantener esta microbiota. Yo creo que ustedes tienen un desafío que yo estaría muy nervioso con este tema. Pero dentro de las cosas que afectan esta microbiota es la calidad de las comidas. Y esta microbiota se afecta enormemente con comidas procesadas. Hay algunas que están claramente establecidas y algunas en que se está en estudio. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, que allá se llama NIH, empezó recién un estudio este año y que termina a fines de este otro año, estableciendo qué efecto tienen los aditivos alimenticios en el desarrollo de una microbiota normal. El único problema es que todavía no se sabe muy bien cuál es una microbiota normal, pero están por lo menos viendo si estos aditivos alimenticios que hoy día usamos, que se declararon como muy sanos en una época que no se hablaba de la microbiota, de manera que no es llegar y echarle la culpa a algo. Estos aditivos y estas comidas procesadas aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una necesidad de alimentar tropas en todo el mundo en comidas que duren más, pero tienen sus bemoles. Yo voy a mencionar dos de ellas nomás porque no quiero atrasarlos mucho, pero uno de los aditivos que vemos que tienen problemas y está recién publicados son los emulsionantes. Los emulsionantes, algunos de ellos, no todos ellos, pero uno que se usa mucho que es la carboximetilcelulosa y otro que se llama polisorbato 80, se usan en comidas tan inocentes como para hacer ketchup, un aderezo de una ensalada, y que tienen como objeto ser capaces de unir aceites con productos hidrofílicos, con agua. Estos dos específicamente, porque no todos tienen eso, se usan también en algunas preparaciones de mayonesas o de margarina y tienen una capacidad que es muy útil en la venta, en mantenerlo en la casa, en ahorrar tiempo para cocinar. Yo estoy de acuerdo con todas esas partes. Estamos hablando del tema de la importancia de la microbiota. Pero el consumo de estos emulsionantes reduce drásticamente el espesor de la capa mucosa del intestino y aumenta en muchas veces la capacidad que tienen las bacterias de meterse al cuerpo y crear una inflamación crónica y condicionar las enfermedades degenerativas de que hemos hablado. En animales de experimentación, cuando hablo de animales de experimentación, casi todo lo que se sabe tiene que ver con animales de experimentación. Hay algunos pocos estudios hechos en humanos que son más bien restringidos, pero estamos en eso, estamos desarrollándolo. Pero en animales de experimentación, además de dañar la mucosa intestinal, si usted a uno le ponen a comer un emulsionante y a otro no le ponen, los que comen con emulsionante, les cuesta mucho más llenarse. Engordan en 11 semanas inmensamente más que el que no lo come. Y usted no le van a sacar el ketchup a las papas fritas muy fácil a los niños. Algo tenemos que inventar. El segundo caso que quería nombrar, y quiero dejártelo yo tal vez más a ti, es el del MSG, que es el monosodio glutamático, que fue un descubrimiento maravilloso que se hizo en Japón y que tiene esa capacidad que no tiene gusto, que se ha descubierto que tiene papilas específicas en la base de la lengua, es capaz de aumentar la intensidad del gusto de alguna comida exquisita y que se les crea grabada en el cerebro. Se habla de que puede ayudar a crear centros de adicción alimenticia. Yo quiero eso, no quiero eso. El tercero, y que es muy, muy, muy popular en Chile, es el uso de
edulcorantes artificiales. Los edulcorantes no calóricos, que surgieron como una solución en los pacientes con diabetes para no consumir tanta azúcar, se extrapoló después que servían para no engordar, lo que hoy día contundentemente no es cierto. O sea, si ustedes comen alimentos de dieta para no engordar, están engordando. Entonces, para que se motiven, tengo bueno, el MSG, volviendo a eso que produce el gusto exquisito, es tan temido ya en el mercado, sobre todo en el mercado americano, que se le va cambiando el nombre cada ciertas semanas para que la gente no lo identifique como MSG. Entonces, en este cuadro ustedes están viendo los distintos nombres que puede tener y se ya van dando cuenta de la complicación que significa el labeling, leer la etiqueta de los productos. Y en el edulcorante artificial, aquí tenemos, el flaquito se le dio agua con azúcar, al gordito se le dio agua con sacarina. 11 semanas. La respuesta es súper obvia. Y este estudio está hecho en humanos también, y en los niños aumentan el grosor del índice de grasa en el cuerpo en los primeros 4 años de vida cuando usan estas cosas. Hoy día está muy recomendado no usarlos ni en el embarazo, ni en gente que tiene cuadros convulsivos, porque al aparecer baja la sensibilidad a las convulsiones, ni en otra serie de condiciones médicas, que no sé si aquí en Chile están restringidos, yo creo que no. ¿Y qué hacer para mantener una microbiota sana? Es comer comida lo menos procesada posible, empezar a usar elementos naturales en cosas tan importantes como proteger la microbiota. Por ejemplo, aceites naturales como del tomillo tienen un efecto antimicótico, matan hongos en el intestino y se están estudiando para usar las infecciones por hongo que recibe la gente que está en quimioterapia por cáncer intestinales o otro tipo de cáncer. Yo creo que en esa línea están más o menos explicadas las cosas que tienen que ver con la protección de la microbiota, que incluyen el estilo de vida, el sueño, el descanso, la posibilidad de darle descanso también a esa persona que llevamos adentro. Y como ustedes ven, es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe, pero que la literatura cada día bota cientos de artículos sobre el tema y que la cosa va para allá, y que en estas enfermedades degenerativas crónicas aparece la disbiosis, aparece un cambio en esa flora que nosotros consideramos amiga, y estamos viviendo con un desafío que es mayor, en los cuales ustedes van a ser grandes partícipes. Por eso yo, para terminar, les quiero decir que aunque no se sabe todo, sin embargo, sabemos que no estamos solos. Tenemos una familia dentro de nuestro sistema. No sabemos qué nuestro es o no. Necesitaríamos filósofos para ver esta cuestión. No sé lo que diría el mismo Aristóteles o Santo Tomás con este tema. Este DNA de nuestras bacterias, hasta cuánto es nuestro y qué significa para nosotros. El mensaje es mirar con recelo las comidas que son extremadamente procesadas. La exquisitez de una comida no va a depender solamente de que usemos cosas para que se sienta exquisita y se pueda vender mejor. No puede ser, ya no puede seguir esta cuestión. Esta epidemia que empieza en la segunda mitad del decenio pasado está contando demasiados problemas de salud. Y la observación y educación del etiquetado es una prosa que se impone. Yo creo que nadie debiera graduarse de ninguna escuela si no sabe cocinar algo, si no ha estado ahí con alguno de ustedes cocinando y entendiendo qué es lo que tienen adentro. Porque después hay cortocircuito. Yo quiero comer eso y me voy, chao. Me voy a ir a la Copec a comerme los 2 completos con esa palta y la Coca-Cola de 2 litros y de dieta para no engordar. Y esa cuestión no funciona. Tenemos medalla de oro de obesidad en Chile, terceros en América en obesidad general,
Dicen que en la etapa de lactantes y preescolares, una de las mayores del mundo. Y la solución está en ustedes, está en la cocina. Puse una cocinera. Ahí tenemos la cocinera. Entonces, volviendo un poco a nuestro amigo Hipócrates, a mi maestro, él también hizo otra frase muy famosa fuera de la alimentación y dijo que lo primero era no dañar, ni en la alimentación ni en la medicina. Y los dejo con ellos, y Hipócrates cabe en cualquier época, cabe en la época antigua, cabe en la época nueva, y ahora yo les presento a Hipócrates 2.0, que se adapta a la nueva civilización. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que es absolutamente actual todo el problema que él nos está planteando, todo este desafío como escuelas de cocina y como personas cualquiera, común y corriente, no necesariamente estudiantes de cocina. Esto nos involucra a todos. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud ya nos advirtió hace un par de años atrás que 3 de cada 10 personas están sufriendo de sobrepeso, y eso sin duda no nos va a llevar a ninguna calidad de vida muy favorable, sobre todo en la adultez y en la tercera edad. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a Rodrigo. Está abierto. Me encantaría si tienen alguna inquietud, sobre todo nuestros estudiantes de cocina, en quienes él planteó que está el desafío a futuro. ¿Tenemos aquí adelante una pregunta? Hola, hablaste sobre los endulzantes artificiales. ¿Qué pasa con los naturales como la stevia, azúcar de coco, todas esas cosas que están tan en boga ahora? Pero con el azúcar con coco no tengo mucha experiencia. Con el stevia acaba de salir un artículo que a lo mejor tú te vas a referir, es que la intensidad de la stevia, aunque es muy natural, es muy fuerte y da un impacto cerebral muy grande que permitiría desarrollar centros de gratificación. De ahí a la adicción hay un paso. Yo creo que la respuesta lógica a esto de los edulcorantes, que uno llega a cualquier restaurante aquí y ¡pum!, edulcorante. Esa cuestión no se ve mucho en otras partes. Es bien chilense esa parte. Y yo creo que la solución es decir, bueno, si el azúcar hace mal, hace menos mal que los edulcorantes. O sea, comamos menos azúcar. A lo mejor tenemos que recurrir a los neurocientistas y a los neurocirujanos para que nos acostumbren a comer con menos azúcar. Y si hacemos campaña contra la obesidad, no podemos permitir que cuando salen con los niños de familia de vacaciones lleguen al peaje y lo único que puedan comprar son alfajores, o que afuera de los colegios están en puros kioscos con caluga. Es una cuestión que demora años, pero algún día va a tener que llegar a pasar. No sé si es esa tu pregunta, pero yo creo que el stevia está medio condenado también en el tema, a pesar de que es súper natural. ¿Y la tagatosa? No la conozco. Que viene de la leche. Es un azúcar que es un derivado de la leche, no sé si es de la lactosa, ¿no? Es como la lactosa. Sería algo parecido. Es un derivado. Mira, fíjate, no se usa ya, no tengo gran experiencia dentro de los edulcorantes nuevos. Pero si quieren nos cuentas tú, porque estamos en el momento de hacerlo. Por eso estoy preguntando. No, lo que pasa es que ahora se usa mucho para reemplazar todo lo que era la sacarina, en el fondo todo eso. No, yo lo encuentro maravilloso, cualquier intento de reemplazar los edulcorantes no calóricos están muy bienvenidos. Fíjate que otra de las razones que tienen en la stevia, que no tiene nada que ver con la cantidad de azúcar, es que de la sacarina para abajo, todos estos edulcorantes son lo que se llama bacteriostáticos, o sea, son capaces de actuar sobre el crecimiento bacteriano. Entonces tú puedes producir una disbiosis. Yo te digo, yo en Chile vi una paciente
que le dio lupus por sacarina, después de estar 8 años con esteroides y hablar con no sé cuántos doctores, le dije, bueno, ¿y cuánta sacarina? 20, 22, 15, depende del día, los cafecitos y los tecitos. Y esa señora se mejoró del lupus, dejó de tomar sacarina, tratamiento bastante barato. O sea, en este tipo de los aditivos nosotros debemos ser sospechosos, los aditivos. Y ahí no nombré los otros porque ya es pesadez, no sé, los saborizantes y una serie de cosas que también pueden tener una implicación en la microbiota. Gracias. Quería saber brevemente qué efecto tiene la sal en comparación con el azúcar en la dieta actual. Bueno, la sal trae la maldición de la hipertensión desde hace tiempo, pero hoy día en la gente que vive ambientes artificiales de aire, la sal la pide el cuerpo. La gente que hace demasiado ejercicio, que anda medio deshidratada, también la pide. Sin embargo, yo te diría que tiene mucho menos daño que el exceso de azúcar en la dieta. Ahora, si tienes enfermedades concretas como la hipertensión o por alguna razón estás tomando diurético, el problema ya se hace un poco más específico. ¿Teníamos otra pregunta más? ¿Allá? Yo la quiero. Acá, puede ser después, por favor. Acá. Allá. No sé dónde está la otra. ¿Puedo? Disculpa, sí, por supuesto. Pongámonos de acuerdo. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, buenos días. Buenos días. Primero que todo, dar gracias a INACAP por este seminario de excelente calidad. Y bueno, quería agregar algo respecto al endulzante de la leche, que es la tagatosa. Pero de verdad que quise consumirlo, pero me di cuenta que tiene un 30% de sucralosa, que es un endulzante artificial. Por lo tanto, ya la respuesta creo que está claro, ¿no? Que no nos hace bien. Ahora, con respecto a usted, don Rodrigo, he estado leyendo acerca de usted, sé que reside en Estados Unidos, que viene 4 veces al año a Chile y que es un estudioso de la inmunología y ha visto en estos años muchos pacientes. En Chile, ¿existe hoy en día más estudiosos de la inmunología tan acabada como la ha estudiado usted? ¿Cómo va eso? Mira, yo creo que tú estás mirando al médico más viejo que existe en esta sala. La medicina ha cambiado. Ha cambiado para bien y para mal. Sabemos más cosas, pero yo noto que hay un desarraigo en tratar de tomar al paciente como un todo. Entonces tú llegas al doctor y muchas veces te va a analizar una parte de tu enfermedad. Y si no, vas a tener que ir a otro. Y en el caso concreto de la inmunología, ese inmunólogo te va a decir, no, es que yo soy reumatólogo, yo voy a ver nada más que artritis. No, yo no tengo nada que ver con el gluten, anda al gastroenterólogo. O eso de la piel, no, tienes que ir al dermatólogo. O sea, la integración del conocimiento, el crear en el mismo conocimiento un ecosistema para ver a la persona ha ido cambiando. Y la medicina les exige que vean tantos pacientes por minuto y qué sé yo, y se acerca a un límite que hay un desprendimiento en la relación médico-paciente que es muy complicada. Es muy complicada y que las escuelas de medicina ya están preocupadas. Pero, como tú dices, integrar estas cosas, tener un director de orquesta en la inmunología es muy raro de encontrar. Yo he sido fanático del tema durante todos estos años. Me da pena que las facultades no lo estén integrando. Y, ¿sabes? Yo creo que hay alguna razón. La inmunología al principio parte como una especialidad, pero si tú lo meditas bien, la inmunología no es una especialidad, es parte de la biología, pasa en todo el cuerpo. Es como decir que el pelo no tiene inmunología, también lo tiene. Entonces yo creo que en parte está eso. Pero igual tú tienes razón que falta integración en quién te puede orientar en este tipo de cosas.
Y nosotros, como comunes mortales, si queremos investigar más y hacer una integración, ¿qué nos recomendaría? Yo te recomendaría, en primer lugar, alguna cosa que me recomendaron a mí cuando empecé a estudiar medicina. Yo tuve un profesor, era bien estricto, pero era un gran maestro de la medicina en Chile. Y le doy homenaje hoy día al doctor Hernán Alessandri. El doctor Alessandri, cuando fue la primera clase de medicina interna, llegaron todos los que querían lucirse delante del profesor para que le recomiéndenos un libro para aprender a leer medicina y aprender y ser buenos médicos. Y el doctor Alessandri, que era muy callado, se quedó pensando y les dijo, mira, cómprese Don Quijote de la Mancha y lean bien y presten atención lo que dice Sancho Panza. Si no usan el sentido común, nunca van a ser buenos doctores. Y en esto que dices tú, en la cuestión de la inmunología, está pasando lo mismo. Tú tienes que empezar a ver, la inmunología está en todas estas partes. ¿Qué podemos hacer para que no se dañe? Es un problema casi de ya salud pública. Pero te vas a encontrar con esto porque la inmunología va a empezar a aparecer en todo, en los fenómenos de membrana, en los fenómenos de sobrevida, en los fenómenos de trasplante, en todo vas a encontrar la inmunología. Y lo que yo haría sería enseñar inmunología en las escuelas que tienen que ver con medicina, o en escuelas que se llamen de coaching de salud, que están proliferando mucho en Estados Unidos, para que la gente te pueda informar. Si tú tienes, por ejemplo, alergia al níquel, porque te brotan los aros, que es una patología súper corriente, que 8% de la gente lo tiene. ¿Eso tiene que ver con que yo coma comidas con níquel que vienen en enlatadas? Es una re buena pregunta y la respuesta es bastante discutible, pero sí hay gente que tiene alergia al níquel y come comidas envasadas y empieza a brotarse, empieza a hincharse, empieza a tener reflujo, empieza a tener acidez. Y para mí como inmunólogo ha sido toda una vida de enfrentarme con otros especialistas. Por ejemplo, para un gastroenterólogo era absurdo pensar en que hubiera una alergia a las comidas. Yo cuando recién estaba trabajando en Estados Unidos me convidó la Sociedad Médica acá sobre alergia alimenticia y expresé mi tema en lo más que podía en esa época. Y un profesor famosísimo aquí de Santiago me dijo, doctor, quiero que sepa que la alergia a la leche no existe. Entonces, él era el encargado, era un profesor de pediatría. Entonces, el conocimiento de la inmunología es súper amplio y tiene que haber una manera de unificarla para que el conocimiento llegue a todos. Voy a escribir un libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Teníamos una pregunta? Sí, acá. Doctor, por acá. La verdad es que referente a esto último de las alergias alimenticias, me toca particularmente muy de cerca, tengo 2 hijos alérgicos alimenticios múltiples, y he visto que en realidad esto es casi como un boom. Niño que nace tiene algún tipo de alergia alimenticia, la madre tiene que hacer unas dietas estrictas, dado que la leche y sus proteínas, las proteínas pasan a través de la leche y es el niño el que sufre, en mi caso, deposiciones con sangre. ¿Qué es lo que hemos estado comiendo y cómo ha ido variando nuestra alimentación, que hemos llegado a tener este tipo de patología? Que en mi caso, mi hijo tiene 3 años y aún no podemos superar la alergia alimenticia. Es difícil tanto en la vida social, porque uno va a un cumpleaños y él tiene que restringirse. Quizás cuando es un bebé, no me pasó hasta ahora, en los 2 años yo podía decirle no puede o lo iba a entretener en juegos. Pero el que vea a otros comiendo, a sus pares comiendo y él no puede, también es un tema social que nos está costando a las mamás con niños con alergia alimenticia. Hemos tratado de hacer proyectos para poder tratar de hacer un símil, pero siempre es difícil tratar con estos niños. Creo que el área de gastronomía tiene un fuerte necesidad también de apoyarnos y yo la verdad es que siendo profesora de posgrado de INACAP
me he ido acercando al área de innovación gastronómica, pidiendo ayuda también, como mamá y como docente y como investigadora. Yo soy del área informática y creo que todos debemos ir apoyando y como creando. Pero aún me pregunto, y en realidad es como de la mamá culposa, quizás qué hice yo, qué comí yo durante el embarazo, que le pudo haber hecho mal a mis hijos. ¿Qué puedo hacer ahora para remediar esto? El tema de los partos también fue distinto. Entonces, sí, hemos avanzado un montón en medicina. Los niños ya mueren menos en los partos porque hay cesáreas, qué sé yo. Pero también tenemos que ver las consecuencias que ha llevado todos estos cambios en la medicina. Yo creo que tu pregunta es maravillosa, que da para largo, es lo más realista que hay. Si nosotros dejamos al lado todo lo que es educación, no vamos a llegar nunca a este problema. Por ejemplo, yo te menciono en los edulcorantes artificiales, hoy día se está haciendo mucho énfasis de no usarlos en el embarazo, cosa que todavía no llega acá. Después, ¿por qué hay tanta alergia alimenticia? Y cuando tú eras chica, o no sé tú, pero tú eres joven, pero cuando yo era chico no había alergia alimenticia. ¿Por qué ese profesor famoso me dijo no existe la alergia a la leche? Y yo creo que sí existe, y puede ser no una cosa solamente primaria, sino que puede ser una consecuencia de otras cosas que comen, que han cambiado la estructura de tu microbiota y que hace que el cuerpo empiece a reconocer ciertas comidas en forma distinta y que desarrolles una alergia a ese tipo de producto. Yo creo que el caso tuyo es súper dramático, porque los niños no pueden ir a los cumpleaños, los niños no pueden... Bueno, aquí no existen las medidas estrictas que hay contra la alergia al maní que hay en Estados Unidos, que esos niños tienen que sentarse en una mesa y no en otras mesas, no con los que quieren sentarse, sino que con los que tienen alergia al maní. Entonces, que es una causa de bullying. Y porque esas mesas tienen que detergente distinto al de las otras mesas, porque el otro detergente no elimina los antígenos del maní y todavía hay riesgo de reacción anafiláctica. No hemos llegado a ese extremo acá porque tal vez se consume menos maní que allá, pero en todo caso el problema tuyo yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que hay demasiado uso de comida que son demasiado procesadas, desde los sofritos, las papas fritas, todas esas cosas que empiezan a comer los niños desde chicos, desde los millones de toneladas de Pepsi, de bebidas gaseosas que se comen en el país, y no quiero dar nombres porque están todos involucrados en este tipo de temas, pero sí te voy a dar un ejemplo que es entretenido. Yo este año vi 2 señoras que trabajan en la misma institución, son organismos internacionales de 5.000 empleados, y las 2 me van a consultar por si creen que tienen una alergia a alguna comida porque se hinchan muy rápido, que no pueden bajar de peso. Además, mira cómo tengo el pelo asqueroso, los datos te los dan al doctor. Y después de ver, mire, yo como sano, llegan, todos comen sano. Y de repente una de ellas se acerca y se saca un chicle de la boca. Y yo dije, pero ¿tú comes chicle? Mira, el único vicio que tengo, no era chilena la paciente, era colombiana, pero de todas maneras, y le pregunto, ¿y cuántos chicles comes? Mira, el estrés, tú sabes, aquí no se puede fumar, así que hay días que 12, 14, y los tienes ahí. Sí, me dijo, siempre los tengo en la cartera, y saco una caja con los chicles, y empiezo a ver los ingredientes de los chicles, y eran patéticos. Entonces le dije, mira, yo te voy a estudiar algunas cosas. Y le pedí una tanda de exámenes de sangre que allá, por suerte, no es tan difícil conseguir. Y esta señora había desarrollado una tiroiditis de Hashimoto, o sea, era una enfermedad autoinmune. Se le estaba cayendo el pelo, tenía un síndrome de colon irritable, que allá se llama IBS, y tenía además una leucopenia, le habían bajado los glóbulos blancos. Todo eso se le pasó dejando el chicle. Y la otra, idéntica. Y la otra, la misma cosa.
El dejar el chicle se le pasaron y ya no se le infla la barriga, empezaron a bajar de peso, tienen un pelo brillante. Y uno se pregunta, ¿usted cree que el intestino, con la estructura que logra vivir 6 días una célula, que es un tubo por el donde deben entrar cosas delicadas, es capaz de resistir que tú le eches arena de la playa al intestino? Es como entrar a tirarle piedras a la pared intestinal. Y estos productos químicos nunca, estos aditivos, han sido investigados para ver si son capaces de modificar esos factores del intestino. Cuando se aprobaron estos productos fue pensando que no producían daño hepático, ni anemia, ni estadio renal, ni cosas que eran muy como groseras, pero en el afinamiento, en el tuning de la cosa, estas cosas pueden ser súper dañinas y pueden ser un factor en ese tipo de alergia. Y creo que es una verdadera tragedia y pasa no solo a ti, le pasa a mucha gente, y me alegra que estés haciendo un trabajo, esfuerzo con comunidad de gente que tiene eso y acercándote a pedir ayuda a organismos que te las pueden dar. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta. Aquí. Aló. Cortica, doctor, pero es que es una pregunta. En el grupo nuestro del Centro de Innovación Gastronómica siempre se burlan de mí porque yo ando fermentando todo. Y usted fue uno de los comentarios que hizo. Probablemente por una razón familiar. Mi madre es de la India y en la India el tema fermento es muy importante culturalmente. Y bueno, y con el tiempo ya lactofermento hasta los zapatos. Pero recientemente yo leí que en general cuando uno come bichitos vivos, es decir, kombucha, yogures, kefir o cualquier lactofermentado como un chucrut, un kimchi, todas esas cosas, al final casi nada de eso llega al estómago porque muere en el camino. De alguna manera el mismo sistema se encarga que en el tránsito de esófago y ácidos en el estómago acabe con eso y casi nada de eso llegue al intestino. ¿Eso es así? Porque es que lo leí muy reciente. Eso en la lógica suena así, pero en la práctica, ponte tú, los saccharomyces que se usan para preparar los kimchi o para preparar, ponte tú, los mismos, las mismas kombucha, eso sobrevive en la pasada intestinal, tiene una resistencia a la acidez increíble, y no solo eso, son antibacterianos dentro del intestino de germen no macrobiótica, sino que de germen patógeno. De manera que las comidas fermentadas, bien hechas, bien presentadas, bien comercializadas, son útiles. El yogur es un alimento maravilloso, está descrito por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el yogur manipulado es otra cosa. Ayer antes de venirme para acá, me di el trabajo de ir al Jumbo a ver los yogur. Y muchos son realmente patéticos. O sea, lo que estamos comiendo requiere Sí, todos tienen espesantes, todos. Ahora hay espesantes que son mejores que otros. Yo creo que el almidón es mucho más sano que echar el polisorbato 80 en las comidas, pero sale más barato eso a lo mejor. Muchas gracias. Yo sé que hay muchas otras preguntas, las vamos a dejar para el final porque vamos a tener otro espacio de consulta, pero no queremos quitarle más tiempo a Francisco, quien nos va a contar un poco más de su tema de la biología del placer. Bueno, primero que nada les quiero contar que yo soy biólogo y más específicamente soy neurobiólogo y trabajo, mis temas, digamos, de investigación no tienen mucho que ver con la comida. Yo trabajo fundamentalmente en lo que se llama neurociencia cognitiva. Mis temas son la atención, el lenguaje, la memoria. Esos son los temas en los que yo hago investigación. Pero por otro lado tengo un hobby, que es la comida. Me gusta mucho cocinar. Y me ha interesado siempre cómo es que nosotros percibimos la comida. Entonces, el título de esta sesión es, digamos, ¿por qué comemos lo que comemos? Yo les voy a hablar un poco cómo es que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, se ocupa de elegir lo que comemos y después, una vez que lo elegimos, lo ingerimos y, digamos, por supuesto, pasa por todo el sistema digestivo, por todo el tubo digestivo, hasta que lo evacuamos. ¿Y qué hace el cerebro y cómo se controla todo esto?
Y para eso vamos a partir con los órganos de los sentidos, que son básicamente la puerta de entrada que tiene nuestro cerebro a todos los estímulos que están afuera nuestro. Y ustedes saben que tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? Bueno, hay 2 de ellos que nos interesan aquí, el gusto y el olfato. Si ustedes ven ahí en ese diagrama, arriba, el diagrama de arriba son esas células amarillas, son unas células receptoras de la mucosa olfatoria que están localizadas ahí donde está la flechita. Están aquí arriba de la nariz, en los cornetes nasales. El epitelio olfatorio se llama eso. Y abajo en la lengua ustedes ven una papila gustativa que tiene esas células moraditas que están como en una pelotita así una pelotita de rugby así, y que tiene también los receptores gustatorios. Esos son células receptoras. Estos receptores transmiten la señal de las señales químicas que existen, ¿no es cierto?, hacia el cerebro. La quimiorrecepción se distingue un poco de otros sentidos en que tiene una comunicación directa o muy directa con los sistemas que tienen que ver con la motivación y el placer. Y entonces son elementos fundamentales que nos permiten orientarnos, ¿no es cierto?, hacia lo que nos gusta, ¿no es cierto? Y aquí tenemos señales que, digamos, para nosotros, vamos a ver, eso no son tan importantes, las señales olfatorias que nos permiten buscar comida a nosotros, o sentir un aroma rico, pero en los animales es muy importante para muchas cosas. Ellos se orientan con el olfato, ellos detectan parejas sexuales con el olfato, ellos detectan enemigos con el olfato, etc. Y el gusto es otro sistema que ustedes, bueno, todos sabemos el placer que se produce cuando uno come algo rico, ¿no es cierto? Eso tiene una comunicación directa entonces con los centros del placer. Los mal llamados centros del placer, pero otro día les cuento esa historia. Y en el cerebro mismo tenemos regiones que están involucradas en la sensación o en el procesamiento de estas sensaciones. Ustedes ven, no sé si alcanzan a ver gustatory cortex, que es una pelotita también rosada que está ahí. Esa es una región del cerebro donde se proyectan o llegan los estímulos de las papilas gustativas. Y la corteza olfatoria es esa región amarilla, que son tanto la corteza gustatoria como la corteza olfatoria, están dibujadas ahí como si estuvieran afuera, pero están profundas en el cerebro. Solamente se ponen ahí como una transparencia, así, pero son estructuras profundas del cerebro. Y entonces estas 2 regiones procesan el olfato y el gusto. El olfato, tal como les decía, está un poquito enredado, pero este es un pescado muy primitivo. Y lo que ustedes ven arriba, esa cosa como una especie como de radiador, así que ven arriba, es el bulbo olfatorio, el órgano olfatorio que tiene este pescado. Es tremendo de grande, es inmenso, porque básicamente su vida es olfativa. El mundo de ellos es olfativo. El olfato a uno le sirve para orientarse, para orientar la conducta. Yo puedo seguir una traza con el olfato. Nosotros no tanto, pero otros animales sí lo hacen, ¿no es cierto? Y tal como les decía, esto ya se los conté, existen estas células que son como estos en el lado derecho del diagrama. Ustedes ven como unos pelitos que llegan a una estructura celeste arriba. La estructura celeste ya es parte del cerebro. Y estos pelitos que suben y contactan estas neuronas que están en esta estructura celeste son las células receptorias olfatorias. Se contactan con esta región celeste que se llama el bulbo olfatorio, que es el principal sistema olfatorio que tiene el cerebro. ¿Ok? Y transmiten entonces la señal a otros centros. Ahora, estas células olfatorias, que están mejor descritas ahí, esas amarillitas que estaban allá arriba, tienen en su membrana, tienen
unas moléculas que se llaman receptores olfatorios, ¿ya? Y esas moléculas son esas cositas, esos como cilindros rosados que ustedes ven ahí, que están como puestos en serie. En verdad no están así, ¿eh? En verdad son como, o sea, están apelotonadas, pero están puestos así para que, por razones didácticas, ¿eh? Que perciben, ¿eh?, las moléculas que las van a activar, ¿ok? Estos receptores, ¿eh?, estas moléculas receptoras, corresponden a una familia de moléculas que son, básicamente es la misma familia para los receptores olfatorios y para los del gusto, y curiosamente también para los de la vista. Y estos receptores uno los encuentra en las primeras bacterias, ¿eh? De manera que estas moléculas son antiquísimas, tan antiguas como la vida casi, ¿eh? Y precisamente están ocupadas, se han ocupado durante toda la vida de todos nosotros, ¿eh?, de todo lo que vemos, de todas las cosas, los seres vivos que vemos, ¿eh?, de percibir el mundo exterior, ya sean señales químicas o luminosas. Y vamos a hablar de la visión después un poquitito. Y aquí está de nuevo este bulbo olfatorio, no les voy a hablar más de esto, pero básicamente lo que están viendo es esas flechas largas azules que indican ahí, muestran el camino por el cual las señales van llegando a otras regiones del cerebro, ¿ah?, y se procesa entonces la información olfatoria. Estos son diagramas de cerebros de distintos animales, ¿ah? El que está arriba a la izquierda, ustedes conocen los erizos, estos no el erizo de mar obviamente, que es muy rico, sino que el erizo este espinoso, ¿no es cierto?, que se vende como mascota. ¿Ah? Ese es el cerebro de un erizo. Y ustedes ven toda esa región gris, es toda la región dedicada al olfato. ¿Ah? Después acá, al lado del erizo, hay un mono primitivo que es un lemur. Después acá, más abajo, está el macaco. Y por último, el ser humano. Y ustedes ven cómo esta región, ¿ah?, es muchísimo más pequeña en comparación con el resto del cerebro. No es chica, de hecho en nosotros es más grande que en todos estos otros animales porque tenemos un cerebro muy grande, pero es chica en relación a todo el cerebro. El cerebro hace muchas otras cosas. El cerebro del erizo está dedicado casi 90% al olfato. ¿Ah? Nosotros no. ¿Ah? Tenemos la visión y tenemos otros sistemas sensoriales. ¿Ah? Y de hecho, bueno, estos son artículos que básicamente lo que nos dicen es que nosotros, nuestro linaje, ha perdido el sistema del olfato, ha perdido estos receptores que tenemos, ¿no es cierto?, están codificados por genes, ¿ok? ¿Ah? Hay un gen que codifica y que especifica estos receptores que nos permiten sentir los distintos olores. ¿Ah? El ser humano contiene, ¿dónde es que está?, 400 genes o 400 tipos de receptores olfatorios. ¿Ah? Pero además tiene 600 genes de receptores olfatorios que no funcionan, que los perdimos. ¿Ok? O sea, hemos perdido muchos receptores olfatorios, lo que significa es que nosotros que sentimos muchos menos olores que muchos otros animales. ¿Ok? ¿Ah? Entonces dicen, claro, el olfato ha disminuido. Pero no es que haya disminuido, tenemos una buena agudeza para distinguir olfatos nosotros. Lo que pasa es que son pocos olores comparados con los olores que percibe un ratón, por ejemplo. Ahora, ¿por qué les hablo tanto del olfato? Ah, estamos hablando del gusto. Ahora vamos a ver por qué. Antes de irnos al otro tema, les quiero contar de que el olfato no solo es el olfato de los olores, sino que también ustedes probablemente han oído hablar de las feromonas. ¿Ah? Las feromonas son sustancias químicas que nosotros liberamos o que los animales liberan y que funcionan como señales sociales. ¿Ah? Y hay un sistema que es el sistema olfatorio accesorio, que es el que está a la derecha acá, este es una cabeza de ratón, la que está arriba, ¿ah?, que es muy similar al sistema olfatorio, pero que detecta feromonas y tiene que ver con conductas sociales. Las feromonas dan señales sexuales, dan señales de alerta, dan señales de proximidad social, etc. Son moléculas que permiten regular la conducta social. Nosotros hemos perdido no las feromonas, el sistema olfatorio accesorio, los hemos perdido.
no tenemos esto. Lo tenemos en el embrión y después desaparece, ya no queda. ¿Ah? Sin embargo, existen aparentemente feromonas, secretamos feromonas, pero que las detectamos igual que nadie sabe bien cómo todavía. ¿Ah? Y las detectamos. ¿Ah? Y bueno, ahí hay mucha investigación del rol que tienen las feromonas en nuestra conducta social, que hasta hace poco la gente pensaba que no emitíamos feromonas nosotros. Bueno, las emitimos y no sabemos cuánto puede tener que ver con nuestra conducta alimentaria tampoco. ¿Ah? Esos son temas que están por verse. Y ahora vamos a entrar al tema del gusto. ¿Ah? La vía gustatoria, aquí está la lengua y abajo ustedes me imagino que reconocen la lengua y de ahí entonces las señales salen a través de los nervios y llegan al cerebro, a una región que está arriba que dice corteza gustatoria. Y ahí nosotros hacemos consciente el gusto de los alimentos que estamos comiendo. Nos han dicho... Disculpen que esto está en inglés, pero nos han dicho que existen básicamente 3 o 5 gustos básicos. El dulce, el amargo, el salado y el ácido. Esos son 4. Y el quinto es uno que dice ahí que es el segundo en la lista, que se llama umami. El umami es el gusto que se activa cuando uno come glutamato monosódico, MSG. Cada uno de estos gustos, el dulce permite la detección de ¿qué? De azúcares, alimentos altamente energéticos. El amargo, se supone que en el periodo pasado los alimentos amargos eran los alimentos que uno no debía comer, ¿no es cierto? Es una señal de alarma, no coma esto, de rechazo. Y el ácido tiene que ver con el pH de la comida y lo salado tiene que ver básicamente con la composición iónica de la comida. ¿Y el umami qué es lo que hace? El umami es un detector de aminoácidos, de componentes de proteínas, que es un elemento importante nutritivamente. Nosotros tenemos que comer, digamos, proteínas, necesitamos proteínas. Entonces, por eso que el umami es una cuestión que nos atrae tanto y que le da tanto sabor, porque nosotros buscamos la proteína, ¿ok? Tal como los receptores del dulce, de la misma manera. Cada uno de estos gustos está codificado por un receptor determinado. Entonces tenemos estos 3 receptores, dulce, umami y amargo. Claro que el salado y el amargo, eso ya, el salado y el ácido, son otros tipos de receptores. Pero básicamente el dulce, el umami y el amargo son receptores muy similares a los receptores olfatorios. Y con eso construimos nuestros gustos. Son 3 receptores nomás, o 5. Pero nuestros gustos son mucho más variados que eso, ¿cierto? Y noten una cosa, en esta lista no hay ningún receptor de grasas. Y la grasa es muy rica, o sea, un lomito vetado, mucho más sabroso que un lomo liso, ¿no es cierto? Porque tiene grasa. Pero no está ahí. ¿Dónde está la percepción de la grasa? Ese es un tema que también hay mucha investigación porque no se sabe bien. No se sabe bien cómo percibimos en el sabor los componentes grasos o oleosos. Y la otra cosa que les quería mostrar acá, no se alcanza a ver aquí, pero ustedes probablemente han visto un mapa de la lengua, que es esa cosa moradita que está ahí arriba en el recuadro ese, donde dice el dulce está en la punta de la lengua, el salado acá, qué sé yo. Eso es pura chiva, no es verdad. Los sabores están repartidos más o menos homogéneamente en la lengua. El amargo tiene una distribución un poquitito más posterior, de manera que en la parte posterior donde uno lo percibe mejor. Por ejemplo, cómanse una anchoa salada, y van a ver que el sabor de amargo rico de la anchoa lo van a sentir más cuando se la tragan.
Yo les hablé de esta, no se ve bien, así que yo les voy a contar nomás, de esta corteza gustatoria, ¿no es cierto? ¿Ah? Es una región de la corteza cerebral que se llama la ínsula, que es una corteza que está metida dentro del cerebro. ¿Ah? Y esta corteza percibe los gustos y está separada en distintos gustos. El salado, el amargo. ¿Ah? Hay una representación gustotópica, se llama eso. Quiere decir que cada gusto tiene una región dentro de la corteza. ¿Ok? ¿Ah? Esto en los animales y en nosotros. Y eso es muy distinto, por ejemplo, que la corteza, que en la visión. En la visión uno no tiene una región para el rojo, una región para el verde. ¿Ah? No. ¿Ah? Estos gustos dependen de la especie y dependen de lo que la especie come. Por ejemplo, los carnívoros no sienten, los carnívoros obligados, los carnívoros estrictos, como el gato, por ejemplo, no sienten el dulce, no tienen receptores de dulce. Los animales marinos tampoco tienen receptores de dulce. ¿Ah? Bueno, si uno está en el mar también, sentir el dulce con todo el agua salada tampoco debe ser muy fácil. ¿Ah? Pero los gatos y las hienas que comen pura carne, por ejemplo, no tienen receptores de dulce. El perro sí, porque el perro come de todo. El perro no es un carnívoro obligado, sobre todo el perro domesticado. El lobo es distinto, ¿ok? ¿Ah? De manera que estos receptores dependen de la especie y dependen básicamente de lo que se alimenta la especie. Y ahora vamos a volver a este tema de que tenemos cinco sabores básicos, por así decirlo, pero nuestro universo de sabores es mucho más grande. ¿Ah? Y les voy a hacer una analogía y aquí vamos a volver con el sistema de la visión. Los colores. Tenemos básicamente 3 tipos de receptores para colores: azul, verde y rojo. Y con eso nosotros construimos todo un espacio, lo que se llama un espacio cromático, ¿cierto? ¿Ah? Donde nosotros vemos miles de colores, millones, casi infinitos colores, ¿ok? ¿Y por qué? Porque al mezclarse estos colores van generando colores nuevos. ¿Ah? Cosa que hasta el momento no se sabe qué ocurra con el gusto. Entonces, ¿de dónde sale esta diversidad de sabores que tenemos? ¿Ah? Es una tremenda pregunta. El olfato, sin embargo, bueno, les dije que tenemos 400 receptores de olfato, o sea, por lo menos distinguimos 400 olores. Pero aparentemente en el olfato también ocurre esto de que tú mezclas dos olores juntos y tienes un tercer olor distinto. ¿Ok? ¿Ah? Y curiosamente, hay un caballero acá que se llama, el nombre aparece muy chico, hay Gordon Shepherd, y que escribió un libro que se llama Neurogastronomía. ¿Ah? Es un libro muy bueno que los recomiendo. Búsquenlo, no sé si está traducido al castellano, pero Neurogastronomía, búsquenlo y lo van a encontrar. Él en lo que se ha fijado es que el componente, él distingue entre gusto y sabor. El gusto es lo que está dado por nuestros receptores gustativos, por las papilas gustativas. ¿Ah? Las papilas gustativas son las que están en la lengua, ¿ok? Los 5 gustos básicos que yo les dije. ¿Ah? Pero el sabor es una cosa mucho más compleja, dice. El sabor tiene como un componente principal, primero, al sistema olfatorio. Y él hace, en este diagrama, en el diagrama de la derecha, no sé si alcanzan a ver, pero hay unas flechitas que van por los cornetes nasales, así que salen hacia afuera. ¿Ah? Él habla de la respiración retronasal. Nosotros inspiramos, ¿y qué hacemos al inspirar? Sentimos los olores de alrededor, nos sirve para orientarnos, como les dije todo. Pero cuando expiramos, sentimos los olores de la cavidad bucal. ¿Ok? Sobre todo si estamos masticando algo. Estamos descomponiendo una comida, ¿no es cierto? Un alimento, lo estamos descomponiendo, lo estamos triturando, salen partículas odorantes que nosotros las saboreamos cuando pasan por el conducto nasal hacia afuera, cuando respiramos. De hecho, todos sabemos que si uno está resfriado, si se tapa la nariz, los sabores
casi no se sienten. Yo me acuerdo cuando estaba chico en el colegio nos hacían tomarnos una leche, muy mala la leche, y todos hacíamos, nos tapábamos las narices para tomarla, porque había que tomársela. Entonces, básicamente, este proceso, ¿no es cierto?, de respiración retronasal activa todos estos 400 receptores olfatorios que se mezclan, por supuesto, con los receptores gustatorios. Nosotros tenemos la región del olfato y la región de la boca separados por el paladar, ¿cierto? Entonces sentimos que son como dos sentidos separados. Pero resulta que el paladar lo tenemos los mamíferos nomás. Todos los otros animales tienen solo una cavidad bucal, donde el gusto y el olfato están en la misma cavidad. Entonces, ancestralmente son el mismo gusto, son el mismo sentido. Ahora, el sabor, como lo dice este caballero Shepard, no solo tiene que ver con el gusto y el olfato. Hay estímulos mecánicos que tienen que ver con el sabor. Hay estímulos, en el fondo estímulos multimodales, incluso estímulos visuales. Cuando uno ve un plato bien preparado, se ve más apetitoso y uno disfruta más el plato que cuando no está bien preparado. Entonces, es un proceso multimodal, donde hay muchas modalidades sensoriales involucradas en la sensación del saber y del sabor y en el placer que genera el sabor. ¿Ok? Y esta riqueza que tiene el sabor, según Shepard, está dada en gran parte por nuestro sentido del olfato, más que por nuestro sentido del gusto. ¿Ok? Pero el sentido del gusto no es tan pobre. La verdad, estos son estudios y ustedes ven ahí, estos son diagramas que muestran receptores gustatorios en la cavidad olfatoria, bueno, en la lengua por supuesto, pero en todo el tubo digestivo, en todo el intestino hay receptores gustatorios. ¿Y qué están haciendo eso? Nosotros no estamos sintiendo el gusto cuando está la comida en el estómago, ya no sentimos el gusto, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, esa fue una pregunta por mucho tiempo que hubo, y precisamente vamos ahora a caer en el tema que tocó Rodrigo en la charla anterior. Esta como red, como plexo amarillo que ustedes ven alrededor del intestino, que es el cilindro que ustedes ven, es el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso que está rodeando el intestino y que hace de todo, hace que el intestino se mueva mientras va bajando la comida, ¿no es cierto? Pero también transmite señales al cerebro. ¿Ok? Transmite señales al cerebro. ¿De qué tipo? De muchísimos tipos, pero una de las señales importantes es la señal que es traída por los receptores gustatorios. Los receptores gustatorios en el intestino están constantemente informando al cerebro acerca de la composición del alimento que estamos digiriendo. ¿Ok? Y es un elemento muy importante. De hecho, ayer, después de que te envié mi presentación, apareció un artículo en la revista Science. O sea, yo lo leí ayer, debe haber salido anteayer porque me llega al tiro. Pero este artículo no lo alcancé a poner en la presentación, como decía, pero lo que muestra es que hay una conexión sináptica entre los receptores gustatorios del intestino y los centros del placer en el cerebro. Los centros de la recompensa. De manera que uno está siendo recompensado, por así decirlo, de la buena comida a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque si algo le cae mal a la guata a uno, bueno, ahí, al tiro, va la señal para arriba y uno puede asociar rápidamente qué es lo que cayó mal. En general uno dice, no, si fue tal cosa la que me cayó mal. Y bueno, básicamente eso, lo otro que les quiero comentar, ¿no es cierto?, es que en general se ha hablado de que el intestino, hasta hace poco se hablaba que el intestino se comunicaba con el cerebro, sí, pero a través de hormonas, por la sangre.
Y estos estudios que les estoy mostrando muestran que hay una comunicación directa a través del sistema nervioso. Esa región roja que ustedes ven, esta famosa ínsula, donde está la corteza gustatoria que les dije al principio, ¿cierto? Bueno, también todos estos estímulos que llegan del intestino, también se proyectan en la ínsula y ahí también sentimos todos estos, los gut feelings, los sentimientos viscerales que se llaman, ¿no es cierto? Los sentimos ahí. Esta región de la corteza que antes era totalmente olvidada y en los últimos 10, 15 años se ha dedicado mucha atención a estudiarla porque en realidad es la corteza que se ocupa de la interocepción, de cómo está el organismo por dentro. Y bueno, y aquí vamos a hablar nuevamente, ya esto lo voy a hablar muy brevemente acerca del microbioma humano. Este diagrama, lo único que muestra no se alcanza a ver bien ahí, pero son como 600 a 1000 tipos de bacterias que tenemos en el intestino y en el estómago, además de todas las otras bacterias que hay en todos nuestros otros sistemas. Somos unos simbiontes con ellas, ¿no es cierto? Tal como decía Rodrigo. Y básicamente hay una comunicación, ¿no es cierto?, entre el cerebro y el intestino que es bidireccional. El cerebro manda señales al intestino y el intestino manda señales al cerebro. Y a esto le podemos sumar lo que está abajo, eso como que está en unas flechitas redondas, que es el microbioma, que también es un elemento fundamental en esta comunicación. Y por último, esta microbiota, ahí nuevamente en el rectángulo de abajo, lo que ustedes ven, esta como olita es la pared del intestino, ¿no es cierto? Abajo están las neuronas del sistema nervioso entérico y arriba está la microbiota en el amarillo, ¿no es cierto? Bueno, en esta comunicación, aparentemente, y los desórdenes de esta comunicación, tal como les explicó muy bien el doctor Hurtado, es que surgen los primordios de enfermedades tremendamente importantes. Se ha visto que los elementos marcadores, por ejemplo, de la enfermedad del Parkinson, una molécula que se llama alfa-sinucleína, se detecta antes en el intestino que en el cerebro. Y lo mismo pasa con los péptidos marcadores de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, muchas de estas enfermedades se supone que pueden comenzar en el intestino y pueden ser producto de alteraciones en la microbiota que los está rodeando. Y por último les voy a mostrar muy brevemente el control hormonal de cómo uno come. Básicamente, me imagino que esto ustedes ya lo saben, pero básicamente hay dos hormonas en el estómago. Una que es la colecistoquinina, que se activa, se libera cuando el estómago se dilata, cuando uno come mucho. Entonces manda señales al cerebro de que una señal de saciedad, ya está bueno. Y por otro lado, la grelina, que es una señal apetitiva, que hace que uno, cuando el estómago está vacío, entonces uno quiera comer más. ¿Ok? Y en una región que se llama el hipotálamo, básicamente hay dos tipos de neuronas que reciben hormonas que están asociadas, ¿no es cierto?, al control del apetito. Y hay unas de estas hormonas que activan neuronas que estimulan el apetito y otras hormonas que inhiben el apetito. Hay una hormona que es muy conocida, que es la leptina, que produce la señal de saciedad. Y bueno, estoy un poquito más enredado. Y por último, para terminar, les quiero mostrar un plato que hice el otro día, que este es un bacalao. Yo hago mis recetas propias, así que es un bacalao en aceite de oliva y algunas otras cosas, que es, como les digo, es mi hobby. Así que con eso terminamos. Muchas gracias, Rodrigo. Me encantó lo complementario que fue respecto de
de la primera ponencia de, perdón, Francisco, respecto a la ponencia de Rodrigo. Así que no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, incluso si se quieren preguntar entre ustedes también. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para nuestros expositores del día de hoy.